estar aquí, por vir a unha nova actividade das que organiza o Grupo de Investigación Instagram no seu ciclo de seminarios de investigación. Hoxe temos a oportunidade e o prazer de ter connosco a Francesco de Amaro, que defendeu con moito éxito recentemente a súa tese de doutoramento na Universidade de Valencia, no Departamento de Historia Contemporánea, e que hoxe vai nos falar o título da súa presentación, e que algún tamén tivemos a oportunidade de ler, un grupo que conocido por el franquismo, la reacción de la élite del regadío ante la política hidráulica y las aspiraciones de unidad nacional sindicalista. Bueno, como veréis a súa presentación, pues é un tema que a verdade conecta bastante ben con algúns dos intereses que temos en Instagram, con algúns traballos que se realizado aquí sobre a cuestión da legitimidade do exercicio do poder político no franquismo nos ámbitos locais, sobre a cuestión da resistencia de determinados colectivos a pasar por a integración que a legislación de unidade sindical agraria establecida por nos anos 40 ten moito que ver, ou temos que ver con moitos intereses ou con algúns intereses que ten o grupo. Francesco foi bolseiro ata recentemente no Departamento de Historia Contemporánea da Universidade de Valencia, outra parte de un departamento tamén bastante ben coñecido polos seus traballos sobre o franquismo e sobre políticas hidráulicas tamén, realizou estancias de investigación en diferentes centros, como na Universidade Autónoma de Madrid, coa que ten unha relación tamén fluida, na Universidade de Palermo e tamén en Polonia, de Oza. As súas líneas de investigación centradas no século XX son, como veño a dicir, o franquismo, o sindicalismo vertical, as élites locais e as políticas hidráulicas. Xa sen máis, agradecendo a súa presencia aquí, deixo-vos con el. Él terá unha quenda de aproximadamente 40-45 minutos para a presentación do seu tema de investigación, e logo, como acontece na dinámica dos nosos seminarios, pois comenzaremos un turno de comentarios e preguntas cuestións coa súa correspondente réplica. Así que, sen máis, deixamos con él. Bueno, muchas gracias. La verdad que nos habías toda la presentación y bueno, agradezco mucho estar aquí. La verdad que yo sabía del seminario, conocía este seminario y me había gustado poder participar en él porque nunca he tenido la oportunidad de tener un seminario de historia agraria que seguir y que pude participar. La verdad que llegar aquí de ponente, pues lo agradezco mucho, ¿no? Por supuesto, sobre todo a Daniel Amigo que me ha invitado y que me ha dado este gusto. ¿Me escucháis? Es que yo hablo un poco por encima. Como decía Daniel, lo que he enviado no es ni más ni menos que un resumen un poco de mi tesis que acabo de defender y que quería un poco comentar con vosotros porque además plantea temas muy diferentes, aparentemente diversos, como son la política de obras públicas, como es el entramado institucional, la gestión de las aguas, los bienes comunes y, bueno, de hecho, pues aquí una serie de autores que para mí que ha sido los más destacados para cada tema. Como puedes ver, son temas bastante variados, pero que tienen que ver, que pese a, digamos, a ser muchas veces de disciplinas diferentes, tipo de geografía, de economía, de sociología, pues tiene mucha relevancia para la investigación histórica. Y todo esto digamos, me servía para entender cómo se movieron las comunidades de regantes, que es el sujeto que yo estudio, las instituciones de riego. Pues un sujeto bastante peculiar, pero a la vez hace parte, digamos, de un conjunto de intereses que está en torno a la administración hidráulica. Yo he puesto aquí un esquema un poco así simplón, pero para que se entendiera un poco que, como decía François Molle, hay diferentes sujetos implicados en las obras hidráulicas, primeramente los gobiernos, que son los que están interesados por cuestiones un poco de propaganda, de búsqueda de legitimación, digamos, intervenir en la jerarquía del Estado, en la jerarquía nacional. Luego están los técnicos, por supuesto, y los ingenieros de camino, lo que más,
que buscan una gratificación profesional, buscan por fin intervención en el territorio. Las empresas de construcción hidroeléctricas, que claramente tienen interés para la producción de energía y también para especular en la construcción de obras, los bancos de desarrollo que financian estas obras y el sujeto que a mí me interesa es las élites agrarias. Las élites agrarias donde hay, y no siempre hay sujetos interesados en las obras ciudadanas. François Mollet no hablaba de ellos, pero a mí me gustaría añadir las administraciones locales que están interesadas en el abastecimiento de agua para las ciudades, y más recientemente las asociaciones ecologistas, que sí que intervienen en el debate público sobre las obras hidráulicas y sí que quieren tener voz en este proyecto. Lo que pasa es que efectivamente yo también me he acercado a este tema, a la cuestión de los bienes comunes, a la cuestión de las aguas, por las cuestiones más políticas. En Italia se ha hablado mucho de las aguas públicas, de los problemas de la privatización y claro, esto juntado con un avance de la historia ambiental a nivel internacional, la verdad que me han empujado hacia este tema. Pues lo que decía es que hay una literatura muy abundante sobre las comunidades delegantes, pero la verdad es que esta literatura no me podía ayudar mucho en el sentido de entender qué pasaba en las comunidades delegantes en el siglo XX. La literatura sobre estas instituciones, más bien de economía, de geografía, son... aquí he puesto una portada de Elinor Ostrom, que es un economista, premio Nobel, que ha trabajado la gestión de los comunales. Y claro, ellos están más interesados en el diseño institucional, en entender cómo estas instituciones trabajan, cómo funcionan, por qué duran el tiempo y por qué son exitosas o no. Y esto es un poco también el discurso que hacen ellas mismas, las mismas instituciones, el discurso público, muy importante en nuestra historia porque es el discurso que ellos plantean ante la administración central. O sea, somos instituciones muy eficaces, funcionamos muy bien, somos las que mejor pueden gestionar las aguas y además tenemos nuestros derechos históricos, seculares, que nadie nos puede quitar. Pues no hay una reflexión académica sobre estas instituciones en el franquismo, en la República, digamos en las décadas centrales del siglo XX. Es un problema porque son justo las décadas, están entre los años 20 y los años 70, 80, en las que las administraciones centrales se han implicado en estas carreras hidráulicas. Entonces, cuando más ellos han podido tener, digamos, un papel importante. Y, digamos, han intervenido para evitar que se modificaran los equilibrios hidráulicos y entonces sociales, económicos y digamos, sus derechos. Bueno, antes de pasar a esto, quiero añadir una cosa. Evidentemente hay investigaciones sobre el papel de las comunidades locales frente a la intervención pública. Es evidente. Lo que pasa es que, en general, estas investigaciones tratan las comunidades locales como víctimas o como beneficiarios de las obras, y no como sujetos implicados en la elaboración, en la aprobación, en la realización de estos embalses. Digamos que yo quería un poco cambiar esta perspectiva de no un poder que desde arriba cambia la situación, sino una negociación entre poderes. Las fuentes que he tenido que utilizar son muchas, variadas, porque claramente se trata de buscar las implicaciones de una red de interés, y la red de interés no suelen dejar muchos rastros de sus relaciones, entonces hay que buscarlas. Otra historiadora, Pilar Toboso, hablaba en ese sentido de un trabajo casi detective, ir a hablar con la gente, buscar cartas privadas, buscar documentaciones que de verdad podía confirmar las teorías, ¿no? Se habla de estos grupos de interés, pero hay que, como decir,
todos nos imaginamos que hay grupos de interés que pueden poder durante el franquismo, durante la dictadura, pero hay que investigarlas, hay que comprobarla, documentarla. Bueno, por supuesto, la documentación de los ministeriales, que está guardada en el Archivo General de la Administración. Os digo los archivos más importantes, hay más, pero digamos lo que es más relevante. Ministerio de las Públicas y claramente los de sindicatos. Y sobre todo los archivos de las mismas instituciones, o sea, archivos que han guardado que guardan la documentación producida por las mismas entidades. Se trata de archivos un poco confusos, muchas veces no hay inventarios, no son archivos públicos, o sea, no son archivos de la administración pública, son archivos, digamos, semi-privados, a que a veces es incluso un poco difícil tener acceso, pero la verdad es que tiene una documentación prolija, pero muy detallada y además no controlada por la administración central, o no directamente. Entonces, la verdad es que se encuentran cosas que luego en la documentación del ministerio no se puede encontrar. O sea, cartas, por ejemplo, del ministerio hacia estas entidades y viceversa, que luego en la documentación ministerial no se encontraba. Sobre todo las actas, los relatos de las reuniones, que donde más se veían las conexiones entre sujetos diferentes, ingenieros, políticos, sindicalistas, y cómo ellos se relacionaban y cómo hablaban, digamos, cómo hablaban entre ellos. ¿Por qué voy a hablar de eso? Voy a hablar de eso, de la representación de los intereses en un contexto. Bueno, yo voy a hablar de los años 20, 30, 40 hasta los 60 en esta presentación, pero digamos el núcleo, lo que nos importa de verdad es lo que pasa en los años 40, 50, cuando durante una dictadura no podrían existir en realidad o supuestamente intereses en grupos de presión y asociaciones y tal. ¿Por qué? Porque hay varias leyes, la ley de unidad sindical y lo que he citado el decreto de unidad sindical agraria, que es lo que más nos interesa porque estamos hablando de élites rurales, que imponen la disolución de cualquier institución de representación de los intereses. Todas las asociaciones, grupos, cooperativas, cualquier tipo de institución tiene que integrarse en este caso en las hermandades sindicales de la República de Ganaderos. En general, en las instituciones sindicales, la Cámara Sindical Oficial de Sindicales Agrarias, las hermandades provinciales cuando había antes y los sindicatos de sectores, por supuesto. Sin embargo, lo que se puede ver es que estas comunidades delegantes no desaparecen, de hecho siguen hoy en día, y no solo desaparecen, sino que incrementan su papel de presión hacia la administración central. Aprovechan sus instituciones para tener, digamos, un amparo jurídico, además jurídico entre comillas, porque en principio son ilegales, para defender sus intereses ante la administración central. Entonces, digamos, hay dos preguntas principales. ¿Se puede mantener este diálogo gracias a instituciones supuestamente legales? Y entonces, existieron grupos de presión, que no me refiero solo a redes de interés o a grupos locales de poder, sino directamente a organismos oficiales con estatutos, con elecciones internas, o sea, organismos que existen y están reconocidos, al margen de la organización sindical. ¿Se puede pensar en esto? Vamos al desarrollo más bien de la historia. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por una idea general que se difunde por todo el mundo occidental, pero también en algunos países luego excolonias, que es la idea de una misión hidráulica de los gobiernos. Esta no es una definición mía, pero la verdad que me gusta mucho esta idea de la misión hidráulica, porque se difunde la idea entre los estados de Estados Unidos, de Italia, de India, de Francia y entonces también de España, que los estados se tienen que implicar en la modernización de los campos. Esto puede venir de muchas formas, los ingenieros agrónomos o los ingenieros de caminos que se implican en esto,
por qué se tiene que mostrar la eficacia estatal y por qué los estados son los encargados de hacer esto. En España, sobre todo a partir de los años 20, aunque la política hidráulica, por supuesto, viene antes, pero sobre todo a partir de los años 20 de la dictadura de Primo, los estados, digamos, deciden hacer de la política hidráulica uno de sus estándares. Es una cosa que viene desde lejos, desde el regeneracionismo, desde las ideas de Joaquín Costa, de que la regeneración pasaba por la presión hidráulica. Y esta, digamos, es una continuidad. Sigue en la Segunda República. Aquí tenemos uno de sus manifiestos de la República, crea los pantanos. Es incluso más eficaz que las dictaduras, que los fascismos. Pero sigue también durante el franquismo. O sea, esta idea regeneracionista de la intervención del Estado para intervenir en el territorio tiene una continuidad, claramente con algunas diferencias, pero hay una continuidad evidente. Sin embargo, esta cosa que decía de en todos los países hay una supuesta misión hidráulica, se enfrenta luego a contextos diferentes, a contextos locales diferentes. En España, los técnicos han tenido que lidiar más que en otros contextos, probablemente, más que en otros contextos, con élites agrarias ya consolidadas, con sus intereses, con sus instituciones, como las comunidades de regantes, pero no solo, que han querido tener voz en esta política. Bueno, aquí justo una referencia a Albino Camprubí, que ha estudiado también la intervención a través de los ingenieros durante el franquismo, y como dice Camprubí, el Estado se pone como el único actor que tiene los recursos, tanto económicos como, digamos, éticos, porque es superpartes, porque no hace los intereses locales, sino hace los intereses de la nación. Esto de los intereses de la nación es un concepto que todos repiten. El Estado hace los intereses de la nación, los ingenieros hacen el interés de la nación, los regantes, defendiendo sus propios intereses, hacen los intereses de la nación, porque estos intereses coinciden. Entonces, todo, digamos, usan esta retórica de trabajar para la patria. Los usuarios de las cuencas hidrográficas más influyentes temen esta injerencia estatal. No todos, por supuesto. Hay algunos que se alegran de tener un Estado atento en sus territorios, entonces piden al Estado que intervenga en sus territorios, pero también otros la temen porque llevar más aguas quiere decir competencia, tener más usuarios, tener más producción. Y tener más producción para un mercado que igual no puede sostener este aumento de la producción. Entonces, digamos, un miedo difundido entre los, digamos, agricultores más poderosos, que no quieren nuevos actores. Llevo el ejemplo de los regantes del Júcar, un río que cruza tres provincias, que desemboca en la provincia de Valencia y que, sobre todo en esta parte final del río, abastece diferentes tierras de regadío. Tierras de regadíos que son muy tradicionales, se habla de comunidades que existen desde el siglo XII, XIII, XIV, de tal forma que tienen una historia secular, y que están muy interesados en la construcción de un pantano que está en la provincia de Cuenca, para poder regular las aguas. Lo que hacen estos regantes es buscar alianzas de otros intereses, o sea, los intereses industriales, y junto con la Hidroeléctrica Española, que era la empresa más importante de la cuenca, bueno, en realidad una de las más importantes de España, pero de esta cuenca, que además es la segunda cuenca por producción de energía en los años 20 y 30, o sea, estamos hablando de intereses importantes. Y sobre todo los de la Acequia Real del Júcar, que es la más importante de esta institución, la más grande, una de las más antiguas, no la más antigua, pero de las más antiguas. Y estos dos sujetos juntos representan el 70% de todos los usuarios de la cuenca.
estamos hablando de grandes organismos. Pues estos proponen financiar una obra a partir de los años 20, o sea, como decía, a partir del interés de los ingenieros en estas cuencas. ¿Por qué? ¿Por qué quieren esto? Porque a través de este pantano creían que podían convertirse en los propietarios de las aguas. Porque podían, si lo construyen ellos, evidentemente luego se convierten en propietarios del pantano y entonces, no en propietarios de las aguas, pero sí en cómo esta agua se tiene que usar, y quién la puede usar y cuándo. Bueno, no consiguen llegar a la construcción de este pantano, pero asocian a la construcción de los embalses, digamos, una cuestión institucional. Nosotros tenemos que tener un espacio de diálogo con los otros actores interesados en la regulación de la cuenca hidrográfica. ¿Dónde entonces? Pues en las confederaciones hidrográficas. Estas nacen en los años 20 a mano de varios ingenieros de caminos que tienen la intuición de tener que gestionar las aguas por cuencas y no por provincias, por regiones, sino por cuencas hidrográficas. Y deciden crear una institución asamblearia donde se pueden sentar los técnicos ministeriales, los delegados del gobierno, los intereses de las industrias y en general de los usuarios. Pues los delegantes de esta cuenca deciden que ese es el espacio ideal para poder consolidar sus intereses. Empiezan a pedirle a partir del 26, cuando se funda la primera confederación, pero no la consiguen hasta el 34. Y como han demostrado, por ejemplo, John Mateo, pero otros en general que estudian las confederaciones, Pablo Lloras o Melgarejo y muchos más, estas se convierten en espacios de consolidación de los intereses que ya, digamos, estaban consolidados para tener un diálogo con la administración central. ¿Qué pasa? Además, que la construcción de la Confederación Hidrográfica del 34 coincide con el Plan Nacional de Obras Hidráulicas, el primer verdadero grande plan que, digamos, coordina la construcción de las presas y, entre otras cosas, el famoso trasvaso Tajo-Segura. ¿Por qué estarían interesados los regantes del Júcar en esto? Porque en realidad las aguas del Tajo pasaban al Júcar y de allí al Segura. Evidentemente los usuarios del Júcar tenían que, pasando las aguas por ahí, luego también estas se trasvasarían al Segura, a la masa terra sedecienta. Y lo que digamos, se manifiesta más que en otras ocasiones es una abierta oposición de los delegantes hacia la política republicana. Esto de la política republicana es un término un poco ambiguo porque parece que es una política especialmente de la Segunda República, cuando en realidad, como he dicho, es una continuidad. Pero es verdad que ellos luego, durante el franquismo, usan esta oposición para, digamos, confirmar que ellos estaban en contra de la República, cuando en realidad lo que hacen es siempre estar en contra de cualquier proyecto hidráulico que le perjudique. Pero bueno, esto entra digamos, en la cuestión de la retórica, de cómo se presentaban los sujetos ante los otros, ¿no? En el 33, 34, 35 empieza una batalla entre ingenieros estatales y los ingenieros que apoyan los usuarios, los industriales, o sea, los de las hidroeléctricas y los regantes. Lo que pasa es que por primera vez los regantes deciden aprovechar, digamos, las mismas herramientas que usaba el Estado. Entonces, proponen planes alternativos, por ejemplo hay uno, publican panfletos, folletos, artículos en la prensa, digamos, se abren al debate público. Lo que revela además esto es un conflicto entre el ministerio, o sea la administración central, y las comunidades locales. Con el franquismo
digamos, hay un cambio institucional, hay varios cambios. Cambia un poco el contexto. Bueno, el Plan General de Obras Públicas en 1939, que según todos los observadores de la época, pero también de los actuales, es muy parecido al plan del 33, al plan firmado por el socialista Prieto, que era el ministro de Obras Públicas entonces. O sea, se confirman todos los proyectos que se quieren hacer, se continúa, y además hay pocos nuevos respecto a lo que decía ya el plan del 33. Cambian algunas cosas, y se eliminan los proyectos más conflictivos, que como algunos investigadores ya han destacado, es una cosa bastante típica de los regímenes de entreguerras, que es evitar los proyectos polémicos, los proyectos que pueden, digamos, activar la reacción de las élites. Por ejemplo, se elimina el proyecto de trasvase, que tantas polémicas había encendido, ¿no? Otro grande cambio es la Ley de Unidad Sindical Agraria, que, como decía, es digamos, lo que supone que luego no puede haber otras instituciones, incluso la de riego, y una orden ministerial transitoria de 1942 que dice que la Confederación se tiene que convertir en delegaciones del gobierno. Entonces están solo los técnicos del Estado y desaparece la representación de los intereses locales. Nada de industria, nada de delegantes, solo organismos tecnocráticos. ¿Qué pasa? Que hay una reacción a que también se llama totalitarismo territorial, otra vez una definición mía, pero lo adopto porque es muy eficaz. Quiere decir, esta idea que el Estado por sí solo y sin la intervención de las comunidades locales tiene que intervenir digamos, de forma totalitaria en la gestión de la geografía y de las comunidades locales. Las hidroeléctricas, los regantes pierden su papel en la Confederación, deciden de crear, que necesitan otro espacio para dialogar entre ellos y con los técnicos. Deciden de hablar de intereses hermanados, de intereses que por fin y de forma muy inédita se juntan para luchar en contra. Ellos nunca dicen en contra, siempre dicen, claramente estamos en un contexto dictatorial, entonces hablan de diálogo, de hablar, de proponer, de defender derechos que no se pueden tocar y tal, pero nunca hablan de oposición. Al revés, siempre dicen, nosotros no estamos en contra del régimen, sino estamos defendiendo los intereses que son nacionales. Pues hacen esta acción colectiva y crean la unidad sindical de usuarios del FUCA. Ojo por la palabra sindical, porque no tiene nada que ver con el sindicato vertical. Es un organismo que está al margen del sindicato vertical. Pues esta entidad está autorizada por el Ministerio de Obras Públicas, que está interesado en esta propuesta de los regantes y de los industriales de financiar una obra. Estamos en un contexto de la posguerra, en 1941-42, y ellos, para evitar especuladores, deciden pagar el coste total de las obras, 50%, 50% industriales y regantes. Y en esta unidad sindical se empieza una colaboración entre la Confederación Hidrográfica, como decía, ya es una entidad solamente de técnicos, y esta OSUG, que es en cambio una entidad solo de usuarios. Pero los dos trabajan juntos en la construcción de este plan. Bueno, aquí he puesto simplemente un mapa para que veáis que se trata de una porción muy pequeñita de la provincia. Estas son las acequias, que son todas ligadas entre ellas. Son pocas, como podéis ver, son muchas. Y la más grande está en el verde clarito, que es la acequia del Fuga. En este gráfico podéis ver que solo la acequia del Fuga pagaba el 47% de las obras. O sea, todo lo contrario de lo que habíamos dicho antes. Nada de beneficiarios, ellos ni víctimas. Ellos son los que deciden
pagar, construir el pantano, involucrarse en esta carrera hidráulica, digamos, intervenir junto con el Estado en la regulación de las aguas. La otra grande porción es la de la hidroeléctrica española, que evidentemente era uno de los actores más importantes. Pues los líderes de los SUG se encargan de las obras, la obra se encuentra en la provincia de Cuenca, entonces van allí, deciden, son sobre todo los regantes que se encargan de esta construcción, se convierten en una empresa constructora. Bueno, ese es Vicente Marí, que es uno de los actores principales, se había sentado ya en la Confederación Hidrográfica en los años 30 y bueno, sigue, es el presidente de esta unidad sindical, luego será uno de los fundadores de otra entidad que veremos. ¿Qué querían los regantes? Pues luchar contra la que se llamaba esta pertinaz sequía de la posguerra, de estos problemas hídricos que se tenían, y sobre todo limitar, marginar lo que era la injerencia del Estado, de los técnicos del Estado, que se convierte en el enemigo, digamos, número uno de los agricultores en esta época, de este tipo de agricultores. Ellos tratan el embalse como si fuera parte del propio patrimonio hidráulico, a pesar de que se encuentra en otra provincia y no tiene nada que ver con sus canales y con sus válvulas, pues lo tratan como un embalse valenciano. Pues esta foto porque me gusta mucho que se vean las palleras en la provincia de Cuenca, que van allí, celebran la construcción de un pantano y lo celebran como si fuera una victoria de los valencianos. Porque son los valencianos que ofrecen este pantano a la nación. Es un poco esta la idea de la retórica. Lo que pasa es que esta no es la misma idea que tenían los ingenieros de caminos, que en cambio decían que esta era una obra que era el triunfo de los ingenieros, que era un triunfo de la Confederación. Y entonces, digamos, se manifiestan las tensiones que siempre, digamos, han estado un poco ahí latentes, ¿no? Pero escondidas bajo una idea de colaboración. Pues en los años 50, bueno, a finales de los 40, pero sobre todo con la inauguración del 52, estalla esta tensión. Digamos, los técnicos ningunean los regantes durante la celebración, gente bastante permalosa, entonces se lo toma muy mal, decide, empieza otra batalla a través de panfletos, de publicaciones que demuestran por un lado la eficacia de uno, por otro lado la eficacia de los otros. Y entonces los regantes entienden que esta cosa no puede continuar, que esta situación no puede continuar, y empiezan a pedir, a solicitar continuamente a través de cartas privadas y a través de encuentros, de llamar a la puerta del ministro de la Dirección General de Aguas Hidráulicas, una reforma de las confederaciones hidrográficas, sobre todo a partir de, digamos, del 52-53, pero hasta los años 80, ¿verdad? ¿Qué pasa? Volvemos un poco al otro tema. Hemos dicho que hubo dos cambios, ¿no? Pues hemos dicho que las comunidades se han quedado al margen de la organización sindical, pero esto no quiere decir que no hubiese buenas relaciones entre los dirigentes de uno y los dirigentes de los regantes. Al revés, colaboraron, se implicaron estos en la creación de la Hermandad Provincial, porque pensaban de poder controlar desde dentro del sindicato, digamos, defender sus propios intereses. Colaboran con el gobernador civil, que son todos, digamos, exponentes de falangistas. De hecho, son ellos que apoyan a los regantes para que puedan construir su pantano durante los años 40. Pero a pesar de participar en esto, a pesar de colaborar, los regantes nunca quisieron entrar en la organización sindical y lo dejaron claro. Ignoraron el decreto de unidad sindical agraria, lo ignoraron de una forma muy peculiar y simplemente lo ignoraron. O sea, no hacían nada más que continuar con sus actividades, con no respetar la ley, además diciendo cosas jurídicas como es un decreto de unidad sindical, nosotros tenemos la ley de aguas vale más porque es una ley, no es un decreto, pues cuestiones que poco, porque también hay una ley de unidad sindical que
que tienen poca base, pero que al final estaban allí, seguían. Y claro, esto era algo que los mandos sindicales, sobre todo los provinciales, no podían tolerar. No podían tolerar que descaradamente esto se quedaran fuera. Y de hecho esto sí que digamos, en el archivo de sindicatos, en el fondo de sindicatos de Haga, se ve, digamos, esta frustración que dura además durante 30 años de los fondos sindicales que piden la integración, que no entienden cómo puede ser que haya sujetos además tan importantes en las demás cuencas como las de Levante Español, como puede ser que estos no puedan ignorar una ley tan importante. Sobre todo los momentos de reuniones cuando digamos, se reunían las hermandades de toda España, pues ahí se podían comparar las situaciones y quedaba patente que en todas las cuencas, que en todas las provincias las comunidades siguen existiendo. Además una cosa bastante rara, o sea, las comunidades entre ellas no tenían un diálogo. No hay cartas entre los regantes del Júcar y los de Murcia. Prácticamente no existen contactos hasta en los años 40 y 30. No se hablan, no comunican, pero todos defienden esta autonomía. En el 51 cambian un poco los equilibrios porque hay un nuevo delegado sindical, José Solís, y entonces, desde entonces la amenaza sindical se convierte en algo más real. Pese a que en general el sindicato vertical pierde poder, pierde eficacia, digamos, en el campo sí que los delegados quieren que se convierta en algo más poderoso, más eficaz. Y claramente no se puede tolerar la presencia de estas instituciones. De hecho, en la Asamblea del 53, en la Asamblea de las Hermandades del 53, Solís directamente dice: hay que desmontar cualquier otro sujeto que esté al margen de la organización sindical, no se puede tolerar. Claro, 53, 52, estamos en las fechas de la reforma de la Confederación, en la reforma, en este nuevo impulso sindical. Lo que hacen los regantes es inventarse otra forma de defensa. De la defensa aislada se pasa a reuniones nacionales. Son reuniones de pocos representantes, estamos hablando de muy pocos, como unos 20, cual la mitad de Valencia y Murcia, o de Valencia, Alicante y Murcia, y alguien de Sevilla, de Zaragoza, del Ebro, digamos las grandes cuencas además con grandes instituciones tradicionales de regadío. Son reuniones informales, en las actas se puede notar la preocupación de esta gente en reunirse, en tener que escribir cosas que igual no se pueden escribir o decir cosas que no se pueden decir, porque saben que estas reuniones son no están muy bien vistas. Pero bueno, estas reuniones, a pesar de todo, acaban en el 55 en la creación de una Federación Nacional de las Comunidades Regantes, que es directamente un chiste para las organizaciones sindicales. O sea, una federación nacional hecha por instituciones que de por sí ya son ilegales, crear una federación que es aún más absurda. Y de hecho, a partir del 57, que es cuando José Solís, si no me equivoco, se convierte también en secretario general del movimiento, pues la Delegación Nacional Sindical decide solicitar la disolución de esta FENACORE, de esta federación. Casi que no lo consigue, pero en el 59 sí que lo consigue, y empieza la que ellos mismos, los regantes, llaman la semiclandestinidad. ¿Por qué semi? Porque siguen las reuniones, siguen la FENACORE nunca se disuelve, o sea, no desaparece, al revés. Empiezan, digamos, estallan los actos públicos de los regantes digamos, como homenaje al Ministerio de las Públicas, a las obras de Franco, al papel imprescindible de los agricultores en la política hidráulica,
Y, por ejemplo, esto es un homenaje, uno de los cantos que hacen los representantes de estas instituciones a la Dirección General de Obras Hidráulicas, al ministro, a Franco mismo. De hecho, en la FENACORE se siguen haciendo las reuniones, pero de la junta directiva, o sea, de los representantes principales, no de la asamblea. Se evitan los momentos muy asamblearios para evitar, digamos, murmures. Pero la FENACORE sigue actuando como institución, como firmando, o sea, los representantes hablan en nombre de esta federación. Hay una situación, digamos, una actitud ambigua, entonces, del franquismo respecto a esta federación. En general, los regantes. Hay un apoyo del sector, de un cierto sector que está de acuerdo, digamos, los tratan como sujeto un poco incómodo porque son un poco pesados, porque quieren meterse en todo y porque además defienden derechos que para ellos son privilegios. Pero la verdad que entienden que son actores que no pueden ningunear, con lo cual tienen que hablar. Y por otro lado, la oposición nacional sindicalista no puede tolerar este tipo de instituciones, ¿no? Aquí pongo que fueron indispensables la presencia de figuras cercanas al régimen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los presidentes honorarios y verdaderos de la federación son dos benjumeas, son familias muy importantes en Sevilla. La intuición viene de los Jordanas de Pozas de Zaragoza, que son también digamos, miembros destacados del régimen y que aún así deciden crear algo que podría no estar tolerado dentro del régimen. Los valencianos no son familias especialmente importantes, pero sí que suelen ser profesores universitarios o grandes agricultores. No son los elegantes no suelen ser terratenientes, a la idea andaluza, digamos, del término. No tienen tierras infinitas, pero sí que son grandes productores, además productores para el mercado internacional. Esto, la clandestinidad. Pues la federación aumenta el número de inscritos. Es gracioso si se piensa que en cambio los sindicatos no consiguen tener, digamos, un arraigo en las comunidades locales. Empiezan a organizar congresos nacionales, nada más público, nada más, digamos, se convierten en escaparates de lo que son las comunidades, en la que además participan los ingenieros del Estado, donde participan varios ministros y donde se defienden los intereses de este sector y por supuesto, en estos congresos los sindicalistas no quieren participar, además solicitan su anulación continuamente, durante el franquismo hacen 4 y cada vez que se llamaba al Call for Papers del Congreso, los sindicalistas, sobre todo claramente los mandos nacionales, pedían la anulación del Congreso, que se celebraba, y varios días de celebración y de encuentros. Es peor. En esta semiclandestinidad, en la que en teoría no existe una federación nacional, pero sí que sigue existiendo, los mandos sindicales deciden crear unas instituciones que respondan a este afán de representación. Entonces crean una Unión Nacional de las Comunidades Regantes, en la que no se apunta nadie, uniones provinciales que directamente no llegan ni a la segunda reunión, o sea, en ese sentido un absoluto fracaso de esta canalización de los intereses, no lo consiguen. Al revés, en los años 60 cuando más se estrechan las relaciones entre los regantes y los sindicalistas y los aparatos ministeriales de agricultura y sobre todo en las públicas. Bueno, conclusiones que ya se me todo el tiempo. Vamos, continuidad en la política hidráulica, como decía, y también una continuidad en esta presión de los regantes. Una continuidad que pero evoluciona, va cambiando, pero sí que están siempre ahí, no desaparecen y al revés, siempre son el clavillo en la actividad de los técnicos que siempre tienen que tener en cuenta estos factores. La respuesta institucional. ¿Qué hacen
estos agricultores ya reunidos en una institución? Pues buscar otras instituciones, la Confederación, la OSUG, la Federación. Ellos quieren defender los intereses en instituciones propias, autónomas, y por supuesto libre de la injerencia de la política. De hecho, lo llaman siempre instituciones donde no entra la política. Las hermandades son políticas, en la comunidad de regantes no, son técnicas. Nosotros trabajamos en la tierra, no hacemos política. Por supuesto, se habla de una acción colectiva en lo que la voz de los agricultores se ve poco, por decir nada. Estamos hablando de pocos representantes que hablan en nombre de todos los agricultores, de todos los regantes de España. Ojo que la federación se llama nacional, pero esto no quiere decir ni que no es obligatoria, y de hecho hay provincias que directamente no entran. Entonces, instituciones, pero sobre todo personas con sus ideales, sus formaciones ideológicas, con sus contactos, con sus redes clientelares, y relaciones que se consolidan a través de contactos directos. Son encuentros con el ministro, creo que es el ministro Sánchez, que habla de las antesalas ministeriales. Pues estos espacios donde está permitido el acceso a algunos sujetos del entramado económico institucional que pueden llamar a la puerta y pedir. Pues esto es lo que hacen estos. Se convierten en intermediarios con el Estado entre estos agricultores que consideran el agua como el bien más preciado, evidentemente para el regadío el agua es oro, y la capacidad de canalizar los malhumores, digamos, de limitarlos, de hacer que estos malhumores se conviertan en una fuerza para pedir algo. Relaciones flexibles. ¿Por qué hablo de flexibles? Porque, digamos, yo he hecho más hincapié en la oposición entre regantes y sindicatos, pero esto en realidad es mucho más complejo. En las comunidades locales, ellos querían colaborar con los sindicatos, digamos, querían aprovechar su digamos, directa vinculación con el poder central para pedir. Cada vez que se tiene que pedir algo en cualquier provincia, tanto que sea Murcia, que sea Sevilla, que sea Valencia, cualquiera, el delegado provincial, las cosas, las cámaras sindicales, estas instituciones se juntan para solicitar algo. Lo que pasa es que en el mundo hidráulico siempre son los regantes los que mandan, pero sí que reciben el apoyo de los sindicatos, en contra de los técnicos confederales. Al revés, también hay apoyos de los dirigentes, ingenieros de los ministros, como os decía, veían como sujetos un poco incómodos estos regantes, pero a la vez como algo imprescindible. Y entonces, esta alianza en contra de las ambiciones nacionales sindicalistas, digamos que ellos juegan un poco a buscar alianza cuando les conviene, según la conveniencia del momento. Hay un cambio de dimensión del local al nacional. Hablamos de instituciones de riego, hemos acabado en instituciones provinciales o de plataforma de cuenca, para acabar en una federación nacional. Pongo más porque la historia continua y estos regantes, además de las mismas zonas, no es una casualidad, crean una institución europea que sigue también, una Euro Irrigators Community. Detalle, el secretario de la Sequía Real es el secretario de los OSUG, es el mismo secretario de la Federación Nacional de los OSUG en la unidad sindical, es el mismo secretario de la Federación y será el mismo secretario de esta institución europea. O sea, estamos hablando también de una continuidad, digamos, de personas y de ideas.